Creo que también una grabación que me falta por subir, pero bueno, después miramos. Ok, entonces la última vez estábamos hablando de cómo las cotas estas de desigualdad que nos decían, eh, que nos cuantificaban las probabilidades de la ocurrencia de eventos anómalos, observar gente muy alta en sitios donde la altura promedio es bajita, cómo esas cotas se pueden utilizar para eh, poder de alguna manera eh, generalizar. Ya vamos a ver qué es eso. Entonces, simplemente quiero recalcar un par de cosas acá y, y enfatizar un par de cosas de esta desigualdad. ¿Listo? Entonces, habíamos probado esto de acá. Las pruebas están en los videitos. Y habíamos visto acá que teníamos unas variables que eran independientes e idénticamente distribuidas. Las promediábamos. eh, y si queríamos ver qué tanto se desviaba ese promedio de una media que no conocíamos, eh, si queríamos que se desviara muy poco, hacíamos este t pequeño. eh, esta probabilidad, y ahorita vamos a ver más detalle, esas colitas, las podemos acotar por este número. ¿Listo? Y habíamos dicho que eso era fundamental. ¿Qué era n acá? El número de muestras que teníamos, que era t acá, era el valor de tolerancia o de error que nosotros permitíamos. ¿Listo? Entonces, habíamos hecho esto que, dicho que a través de ese mecanismo podíamos descubrir eh, esta fracción bueno, calculando, sacando una muestra. Vale, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos, para eso sentí que no entendieron la vez pasada, entonces, como quiero que entiendan, y como hay computer science acá, y matemáticos principalmente, em, pues me hice unas simulaciones para ver si podemos entender. ¿Listo? Entonces, hice dos simulaciones y quiero que las sigan conmigo. Esas simulaciones están en los documentos, en la carpeta de presentaciones, en la carpeta del curso, y están junto con los PDFs de las presentaciones que alguien los había pedido. Entonces se me había olvidado subirlos, pero ahí están los PDFs de las presentaciones. Entonces están acá en IntroML y está en material. Entonces ahí están Probability Bombs. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace este Probability Bombs? Eh, supongamos que el tiempo entre dos terremotos es en promedio 20 años. ¿Cuál es la probabilidad de observar terremotos en tiempos que sean más allá de 50 años? Entonces, por ejemplo, estamos en Colombia y supongamos que cada 20 años nosotros observamos un gran terremoto, tipo los terremotos que se, tipo los terremotos que se observan el eje cafetero, ¿cierto? Entonces, uno puede caracterizar esos tiempos de alguna manera y mirar más o menos el tiempo promedio de esos terremotos. Entonces, eh, earthquake time series. Entonces, por ejemplo, los tiempos promedio de los terremotos en, en Japón son mucho más grandes que en otros sitios menos sismológicamente activos. ¿Listo? Entonces, estamos hablando de esto. Supongamos que no es a la hora, sino en años, por ejemplo. Entonces, cada cierto tiempo yo puedo ver unos terremotos que son grandes. Entonces, uno se puede hacer preguntas como estas. Uno se puede decir, bueno, si el tiempo promedio de los terremotos en Estados Unidos, bueno, en un sitio viejo en Bélgica, entre dos terremotos es 20 años, eh, ¿cuál es la probabilidad o qué tanto creo yo que voy a observar terremotos más allá de 50 años? Pregunto yo, ese número que nos estamos preguntando, esa probabilidad será más grande o más pequeña que en Japón, donde los terremotos grandes se observan en promedio cada 5 años. ¿Dónde es más probable observar terremotos mayores a 50 años? ¿En Bélgica o en Japón? ¿Me ayudan?
Bélgica, ¿no? Bélgica, ¿cierto? Porque pues intuitivamente uno dice, allá los terremotos ocurren con menos frecuencia, entonces de pronto es más probable ver terremotos con una frecuencia muy grande que en Japón, porque allá ocurren más frecuentemente. Ok, entonces las cuotas, la idea de las cuotas en general es ponerle un número que esté por encima de esa probabilidad, de esa creencia. ¿Listo? Entonces, uno que puede hacer, para entenderlo mejor, uno puede hacer una pequeña simulación. Entonces, ¿qué hace esta simulación? Supongamos que este tiempo promedio, eso es simplemente una suposición, supongamos que ese tiempo promedio describe la media de una distribución exponencial. Eh, ¿Qué fenómeno describe la distribución exponencial respecto a ocurrencias entre eventos? ¿Qué dice la distribución exponencial o qué modela la distribución exponencial respecto a las ocurrencias de eventos? ¿Sí saben eso? ¿Se acuerdan de eso? Creo que es que la probabilidad de un evento pase hasta cierto tiempo, Es la o el probabilidad de tiempo, cierto ocurrencia tiempo. entre dos eventos. Entonces, miren esto de acá. Así se ve una distribución exponencial, ¿cierto? Entonces, así se ve una distribución exponencial. Entonces, este lambda de acá sería la media. Y esto de acá es la probabilidad. Entonces, ¿qué pasa si, bueno, esta no es la media, de hecho, esto es uno sobre la media. Entonces, ¿qué pasa si uno sobre la media de ocurrencia entre eventos es grande? Entonces, esa es la naranjita. Muy probablemente voy a observar eventos con ocurrencias de tiempos entre eventos. Piensen en un banco donde está llegando gente a una cola. Entonces llega el primero, tiempo después llega el segundo, tiempo después llega el tercero. Esta distribución de probabilidad nos dice cuánto tiempo se va a demorar una persona en llegar después de que llega otra persona a la fila. ¿Listo? Entonces, 1 sobre este valor de acá es la media. Entonces, lo que está diciendo acá es que para este valor de acá, digamos, puedo observar que que los tiempos que pasan entre la llegada de dos personas tienen una probabilidad alta, mientras que para este valor de acá, la gente está llegando muy seguido a la cola, ¿cierto? Todo el mundo lo ve, eso es lo que dice acá. Entonces, algo parecido puedo usar acá. Entonces, yo puedo calcular muestras de esa distribución. Entonces, simplemente muestro esa distribución. Muestro, simplemente saco unos dados que estén cargados como esto de acá. ¿Listo? Entonces, aquí le paso la media de la distribución, 20 años, y le paso un número de muestras. Entonces, asumamos que yo no tengo acceso a esta distribución, que lo único que tengo son observaciones de los tiempos que ocurren los tiempos que ocurren entre dos terremotos. Bueno, entonces, esas son estas muestras de acá. ¿Cuántas estoy sacando en este caso? 10.000 muestras. Yo puedo calcular la media de esas muestras. ¿Ok? Y puedo, de hecho, con esas muestras, puedo calcular el histograma. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué me estoy preguntando? Yo lo que estoy diciendo es, miren, la mayoría de estas muestras se acumulan alrededor de 20. Como las muestras de una exponencial, pues muchas de estas van a tener tiempos de ocurrencia, los terremotos van a tener tiempos de ocurrencia menores a 20 y así se va a comportar. Simplemente estoy pintando el histograma de esas muestras. La ventaja es que en este histograma yo ya puedo cuantificar la probabilidad de ocurrencia de eventos anómalos. ¿Listo? Entonces yo puedo cuantificar la ocurrencia de eventos anómalos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir cuál es la probabilidad de ocurrencia de esto de acá. Entonces, este es un mecanismo a través del cual yo puedo cuantificar esas colas. Las podría hacer las cuentas a mano utilizando la definición de la integral. Eh, No se le falta el NP en random, si es que... el NP.random. Gracias. Seguramente lo había corrido con instancias. Listo. Entonces, si ven, esto es a lo que le queremos apuntar.
Queremos cuantificar cuánta área roja hay, ¿cierto? Intuitivamente, si hago esto grande, ¿cómo va a ser esa área roja? Más pequeña, ¿cierto? Y si la hago pequeño, en el sentido de cuál es la probabilidad de observar terremotos mayores en intervalos de tiempo mayores o iguales a 30, pues la probabilidad va a ser más grande, ¿cierto? Entonces, ¿para qué me sirven las cotas de probabilidad? Me sirven para darme una idea de cuánta área roja voy a tener. Para eso es que sirven, sin necesidad de saber cuál es la distribución de los datos que están acá. Entonces, en realidad lo que yo conozco es este valor esperado. Todo esto que está acá es desconocido. Bueno, desconocido. ¿Listo? Entonces, yo asumo, por ejemplo, que tengo allá algo que es desconocido, lo que decíamos la vez pasada, que está detrás de la puerta y tiene una media, y que lo que yo observo de eso es el valor esperado. Es exactamente lo de las alturas. ¿Listo? Esto lo conozco. Listo. Con lo desconocido, pues yo podría intentar, o de hecho lo estoy haciendo, cuantificar cuál es el área rojita. Entonces, yo puedo ver cuál es el área rojita acá. La probabilidad del área roja es, por ejemplo, 0.21. ¿Listo? Si yo estoy, esa es la probabilidad, digamos que, digamos la realidad del asunto. De nuevo, si yo pongo acá 60 años, esa probabilidad va naturalmente a bajar. ¿Dónde está? Ahí no, 60 no, 39. Perdón, la medida de la distribución es 20 años. Me metí de esto. El A sería 60 años. Listo, entonces por acá aparece A, 60 años y esta colita es más pequeña. Entonces, ¿qué hace una cota? Una cota le dice a uno, una cota es un número que le dice, mire, yo creo que eso está, que eso es por debajo de 0.2. Entonces, me dice una idea de cuánta área roja yo voy a tener. Eso es lo que hace la cota. Entonces, en particular, ¿cómo se calculaba la cota de Markov? La cota de Markov es simplemente decir la media de los datos sobre el punto de corte que tengo acá. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué me dice la cota de Markov acá? Me dice que la probabilidad debe ser menor o igual que 0.3. En este caso, la probabilidad real, estimada desde la función de distribución de probabilidad que estaba por allá, era 0.4. Entonces, yo dije que era por 0.3, que es un montón de área, pero por lo menos tengo una idea cuantitativa de que, por ejemplo, esa probabilidad no va a ser mayor o igual a 0.33. ¿Listo? Ya hemos visto que esta cota no era tan buena, pero ese es el espíritu de lo que queríamos hacer. Entonces, ¿cómo se usan las cotas en nuestro caso? Pues las cotas se usan para, para poder acotar esta cola sin conocer la forma de esto de acá. ¿Listo? Entonces yo puedo decir que eso debe ser, que esa cola es menor o igual que 0.33 y tengo garantía teórica de que eso es así. Sin saber nada, solamente sé la medida de las muestras. ¿Listo? Entonces, esa es la idea de la cota. Pero en la clase construimos más cotas, ¿cierto? Más cotas, no, más cotas. Entonces hicimos toda esta cosa de acá para poder construir la cota de Chebyshev y después hicimos todo esto de acá con los momentos para construir la cota de Markov. Y la cota de Markov es esta de acá. Realmente lo que nos describe también colas, pero de un fenómeno diferente. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de entender más en detalle qué se puede hacer. ¿Entendieron este pedacito? Sí, es simplemente la forma de cuantificar qué hay acá en lo rojo, sin necesidad de conocer la forma de esta distribución. Bueno, ¿qué es la cota de Hoffman? Suponga que nosotros tenemos una caneca con números. Esos números pueden ser las alturas de las personas, pueden ser los resultados de lanzar una moneda, pueden ser números uniformemente distribuidos, algunos números. Y esto es importantísimo. Y esos números tienen alguna distribución. Entonces yo voy a asumir que existe una distribución sobre esos números, pero que esa distribución es desconocida.
Y esa distribución, como todas las distribuciones, va a tener una media. Pero como la distribución es desconocida, pues yo tampoco voy a tener acceso a la media. ¿Listo? Entonces es parecido al de arriba, solo que en el de arriba yo tenía la media. Acá digo que es desconocida. Y como la distribución es desconocida, pues la media también va a ser desconocida. Esto que acabo de poner acá es bien importante porque yo estoy diciendo que voy a asumir que lo que está por detrás tiene una función de distribución de probabilidad. Y eso ya me da cierto grado de determinismo en el problema. ¿Listo? Entonces, detrás de la puerta del estudio donde yo estoy, hay una cesta con personas. Cada una de esas tiene una altura. Entonces yo voy a asumir que esas alturas siguen una distribución de probabilidad. Veces un supuesto. ¿Cuál es mi tarea? Mi tarea es descubrir cuál es el valor promedio de la cesta de las personas que está fuera de mi cuarto. Esa es mi tarea. ¿Listo? Entonces, yo intuitivamente sé que lo puedo hacer, lo debería poder hacer. ¿Por qué? Porque voy a involucrar algo adicional. Yo puedo sacar de esa cesta de personas, con medidas de personas, puedo sacar algunas medidas, aleatoriamente. ¿Listo? Entonces, yo puedo sacar la mano y decir, bueno, voy a sacar una persona, una altura, otra persona, otra altura, y esas personas las escojo aleatoriamente. Ok, entonces, eso es lo único que voy a poder hacer en este juego. Y mi tarea va a ser descubrir de nuevo cuál va a ser la media de eso que está allá atrás. La media de la bolsa que está allá atrás a la que nunca voy a tener acceso. Entonces, voy a proponer una estrategia para resolver ese problema. Todos el mundo se lo está imaginando. Entonces, mi estrategia va a ser la siguiente. Eh, si yo puedo extraer muestras de esa caneca y las puedo extraer de manera aleatoria, entonces yo puedo de alguna manera observar el contenido de la caneca. Entonces, si yo cuando saco unas muestras, n muestras en particular, pues yo tengo una idea de cómo se ve la caneca por dentro, ¿cierto? Puede que yo no, como eso está afuera, yo no puedo ir a mirar cómo está la caneca realmente, lo que sí puedo decir es sacar algunos ejemplos de elementos que están dentro de esa caneca. Y cuando saco esos ejemplos, si esos ejemplos son aleatorios, pues yo de alguna manera estoy observando que hay dentro de la canequita. No es nada raro. Pero ahí es cuando aparece el elemento que acabamos de describir y es, por eso es que necesitamos que asumir que hay una distribución de probabilidad. Si no tuviésemos esa distribución de probabilidad, no podríamos muestrear de esa caja y no podríamos describir qué hay dentro de esa caja. Entonces, ese elemento es esencial dentro de nuestro modelo. Entonces, sacamos una muestra aleatoria. Entonces, digamos que en nuestra intuición está que si sacamos una muestra aleatoria, lo que saque va a corresponder a una observación de cómo de cómo se comportaba ya la cajita que estaba fuera de mi, de mi estudio. Ok, esa caja, esa muestra aleatoria pues tiene un tamaño n, ¿cierto? Entonces yo saco unas muestricas de ahí, meto la mano, saco unas muestras con reemplazo, ¿no? Si saco una, la vuelvo a meter allá, si saco otra, la vuelvo a meter allá. Mucho cuidado con eso. Entonces, claro, como yo ya tengo una observación de eso, yo puedo decir, mi tarea era encontrar cuál es la media de lo que está afuera, de lo que es desconocido, pero yo ya observé a través de la muestra cuál es la configuración de esa caja. Entonces, si yo ya tengo la configuración de esa caja, una forma sencilla para poder calcular ese estimador es calcular la media, para calcular ese valor oculto, es calcular la media de lo que yo conozco que es la muestra. Entonces yo simplemente cojo esas alturas y les saco la muestra, les saco la media. Entonces yo tengo ahora dos medias. Una media que es la media de las muestras y una media que es la media desconocida. Entonces yo hago el siguiente razonamiento. Ya que la muestra provee una observación de la distribución desconocida que está en la caneca, a la cual nunca voy a tener acceso, es razonable asumir que el nu, que es esta cantidad de acá que yo le llamaba el nu, provee un estimado, digamos que decente, del mu. ¿Listo? Eso no es nada raro. Es el principio de muestra y para nosotros no es nada raro.
Entonces, yo podría decir que mu lo puedo aproximar con nu, que la media de la población desconocida la puedo aproximar con nu. Ok, hasta ahí no hay nada raro, pero nos quedan unas preguntas ahí en el aire. Entonces, eso es muy bueno porque nosotros podemos decir algo acerca de mu simplemente con una muestra, pero nos quedan algunas cosas en el aire. Por ejemplo, ¿qué tan bueno es ese estimador? Entonces, por ejemplo, nuestra estimación de nu es lo suficientemente cercana a la media desconocida. Pues intuitivamente uno dice sí, debe estar cercana, pero ¿qué tan cercana es? Entonces, para cuantificar eso, uno pues simplemente dice, bueno, ¿qué tan cercano están estas dos cosas? Si están por debajo de algún valor epsilon, y epsilon es muy cercano a cero, es porque nuestra estimación es buena, ¿cierto? Si esto está por encima de algún mu, el nu también hagámoslo cercano a cero. Si está por encima de ese valor, es porque nuestra estimación es mala. Entonces, uno puede preguntarse si ese estimador es un mal estimador. ¿Cómo yo sé si ese estimador es un mal estimador? Pues yo fijo algún rango de tolerancia alrededor de mu. Si ese rango de tolerancia es bajito, cuando tengo un indicador, un estimador malo, cuando el estimador está por fuera de mu más epsilon y mu menos epsilon, ¿cierto? Entonces, eso le da sentido a tener este valor absoluto acá y ya nos da algo más cuantitativo respecto a qué tan bueno es un indicador. Entonces, el nu nos controla qué tan bueno es nuestro estimador. Recuerden que es el estimador, simplemente es el promedio de los datos, de la muestra de los datos que yo saqué. ¿Listo? Entonces, esa es una pregunta que uno se puede hacer respecto a qué tan bueno es el estimador. Otra pregunta que uno se puede hacer es, ¿qué tan bueno es el estimador dependiendo del tamaño de la muestra? Intuitivamente, si yo saco una o dos muestras, uno o dos ejemplos de mi caja, ¿cómo es el indicador? ¿Cómo es el estimador? ¿Cómo es mi nu? ¿Bueno o malo? Bueno, si saco solo dos muestras, ¿es bueno o malo? No, malo, muy malo. Re malo, ¿cierto? Pero si saco 10.000 muestras, ¿cómo es mi indicador? ¿Bueno o malo? ¿Cómo es mi estimación, mi nu? Debería ser mejor, ¿cierto? Pero la pregunta es ¿qué tanto mejor? Listo, entonces tenemos dos cosas ahí. Una que tiene que ver con este epsilon, que es una medida de qué tan bueno es el indicador, y este n que intuitivamente nos dice un n más grande, pues usted termina con un indicador, con un nu que está más cercano a lo desconocido, un n más pequeño, pues usted podría terminar muy lejos. Y esa palabra podría es importante porque como estamos sacando muestras aleatorias, puede pasar cualquier cosa. Puede pasar que la muestra que saquemos no refleje el contenido de la caja. Entonces, eso es lo que decíamos que, como es una muestra aleatoria, no podemos tener garantía absoluta de que la muestra nos esté describiendo bien lo desconocido. Entonces, como no tenemos esa garantía, lo único que podemos hablar es de probabilidades. ¿Listo? Ok, entonces, qué nos responde la desigualdad de Hopkin? La desigualdad de Hopkin nos responde estas dos preguntas dando una cota superior en el sentido de lo que acabamos de describir. Nos dice, mire, las probabilidades de estas áreas rojas son tanto, ¿listo? Y es una cota para la probabilidad de que la media de la muestra, es decir, yo saqué la muestra, le calculé su media, se desvía un valor epsilon hacia arriba o epsilon hacia abajo de la media desconocida. Entonces nos da una cota superior para la probabilidad de que la media de esta muestra se desvíe un epsilon más o un epsilon menos de mu. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque nos da una cuantificación de cuánto error podríamos cometer por tratar de estimar la media desconocida desde una media muestral, desde una media que calculamos con la muestra. ¿Listo? Entonces,
En ese mismo sentido, pues nos está caracterizando unas colas, pero va a ver ahorita en la simulación que no necesariamente son las mismas colas. Entonces me hice una simulacióncita para poderles explicar de pronto un poco mejor lo que está pasando. Entonces, supongamos que tenemos una caneca por allá oculta, la llamé la distribución desconocida, la caneca desconocida. Entonces, yo nunca voy a poder saber cuál es la media de esa caneca exactamente, pero voy a asumir que esa caneca, los elementos que están dentro de esa caneca tienen una distribución de probabilidad. Entonces, por ejemplo, acá asumí que tenía una distribución de probabilidad eh, uniforme en 0,1. Listo, si la distribución de probabilidad es uniforme en 0,1, ¿cuál es la media de esa distribución? Un medio. Un medio, ¿cierto? 0,5. Listo, 0,5. Entonces, mi tarea es sacando muestras de esto, de esta caneca, es decir, muestreando de la caneca, sacando un conjunto de n muestras de esa caneca, averiguar cuál es el valor de mu. Entonces, es fácil, ¿no? Lo que podemos hacer es simplemente, déjenme acá, para resolver ese problema, lo que podemos hacer es simplemente lo siguiente. Yo ya tengo la caneca, entonces yo puedo sacar muestras de la caneca. Entonces yo digo, ¿cuántas muestras quieren sacar? Díganme ustedes. ¿Cuántas muestras sacamos de la caneca? 1000. Bueno, entonces saquemos... 100.000 era que sí. Bueno, no sé cuántas quieren. Empecemos con un número. Díganme un número. Esto es para jugar. 100.000. Bueno, más poquitas. Para verlas. Saquemos 100 muestras. Primero arranquemos con números chiquiticos para verlas. ¿Listo? Entonces, en este momento voy a sacar la mano afuera de mi puerta y voy a sacar 100 personas, los 100 elementos de una caneca que tiene números distribuidos aleatoriamente. Y voy a llamar eso sample. ¿Listo? Vamos a ver esos números, a ver cómo se ven. Listo, esos números están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, ¿cierto? Algunos son 0,1, 0,9, no hay ningún licio. Mi tarea es tratar de averiguar este mu. Este mu yo no lo conozco, ¿cierto? A lo único que tengo acceso es a este sample. Entonces, ¿cómo yo puedo estimar el valor de mu? Con el promedio de esos datos. Listo, entonces puedo decir np.min del sample. Ok, listo, entonces da .50. Entonces usted tiene un solo número, ¿ya? Un solo numerito. Entonces ahora yo pregunto, ¿qué tan buena es esa estimación? ¿Qué tan cercano está ese .5023 a la media de la caneca que yo no conozco? Pues en este caso está bastante cercano. Pero si yo no la conozco, ¿cómo sé que está bastante cercano? Sí. Sí, Ese es el punto, yo no la conozco, ¿cómo sé que está bastante cercano? Saqué 2 muestras, me dio 448. ¿Cómo sé que está bastante cercano? Saqué 1000 muestras, 10.000 muestras. ¿Cómo sé que está bastante cercano? De hecho, ¿cómo sé cómo defino yo qué es cercano? ¿Sí me entiende? Cercano es que está a 0,1 unidades de la media. Cercano es que está a 0,5 unidades de la media. Cercano es que está a 50 unidades de la media. ¿Sí ven el problema? Ustedes ya tienen un estimador, pero no saben qué tan cercano está ese estimador. No pueden cuantificar qué tan cercano está ese estimador. Ese es el problema que resuelve la desigualdad de Hopf. Entonces, me dice qué tan cercano es el estimador. Cercano está mi estimador. ¿Listo? Entonces, ¿de qué depende esas dos cosas? Intuitivamente depende pues de la cantidad de muestras que tenga y depende de lo que yo defina como cercano. ¿Qué entiendo yo por cercano? Ok, listo, entonces, eso es. Listo, entonces, uno lo primero que puede hacer es preguntarse, ¿entendieron esto? Esto es así, realmente desconocido. Así como está, así como lo están viendo en la pantalla. Yo no sé qué hay detrás, es desconocido. Yo simplemente saco muestras, calculo un estimador
y me pregunto después, "Ay, madre, ya calculé ese estimador y ahora, ¿qué tan bueno será? ¿Qué tan cerca estoy a la realidad? ¿Con ese número de muestras estoy cerca o estoy lejos? ¿Será que con 5 muestras estoy cerca o estoy lejos? Yo miro 30.32 y digo, "Hmm". Entonces, eso es lo que se responde, ¿sí ven? Por eso es bonito. Porque yo puedo decir algo de lo que está atrás sin necesidad de tener acceso a eso. ¿Listo? Ok. Entonces, ¿yo qué quiero? Yo quiero definir dos cosas. Yo quiero decir qué tan cercano es. Yo quiero especificar de alguna manera un poco más formal esa idea de qué tan cercano es y estudiar la dependencia de esa medida o de qué tan cercano es del número de muestras. Entonces, yo puedo hacerlo igualito que aquí antes. Entonces, vamos a ver qué hicimos en la simulación. En la simulación lo que dijimos fue, bueno, vamos a hacer una simulación 10.000 veces. ¿De qué? Vamos a simular 10.000 veces que nosotros sacamos n muestras. Entonces, por ejemplo, acá S es igual al de atrás. N muestras de la distribución desconocida. La distribución es desconocida. Pero lo que yo sí puedo hacer es hacer el experimento de sacar 10.000 veces 100 muestras. ¿Listo? Eso lo puedo hacer, ¿sí o no? Entonces, puedo calcular las medias de cada una de estas distribuciones, igual que se hizo acá, que ustedes me ayudaron a hacer acá. Entonces yo puedo hacer esto, correrlo una vez, me dio 45, esto correrlo dos veces, esto correrlo tres veces, 48, y puedo hacer esto 10.000 veces. Eso es lo que estamos haciendo aquí, no es más que eso. Entonces, estamos corriendo 10.000 veces el experimento de sacar las muestras y de calcular la media. Ok, ¿para qué? Para estudiar la distribución de las medias. Entonces, yo ya puedo pintar la distribución de las medias. ¿Por qué? Porque como hice el experimento muchas veces, yo sé que la distribución de las medias debe existir. La media es una variable aleatoria, ¿no? Entonces debe tener una distribución de probabilidad. Y lo que estoy haciendo es estudiándola aquí a través de la simulación. Entonces yo pinto la distribución de las medias. Es esto de acá. Entonces, ok. Claramente si tengo menos simulaciones para poder estudiar la distribución de las medias, pues me sale una cosa más gruesa, pero si tengo más simulaciones, pues me sale una cosa más bonita. ¿Listo? Entonces, esta es la distribución de cuando termine, esta es la distribución de las medias. Ok, listo. Entonces, ¿yo qué quería? De acá atrás, yo quiero la probabilidad de que las medias, la media que yo estoy observando, estén muy cerca de la media a la que yo no tengo acceso, pero yo asumí que existía, que esté muy cerca. Eso es lo que quiero acá. Y eso lo puedo calcular a partir de esta distribución de probabilidad. Simplemente calculo las colas de la distribución de las medias. Entonces, realmente lo que yo estoy caracterizando en esta desigualdad es la probabilidad de la distribución de las medias. Miren que aquí yo tengo las medias. No tengo los X, tengo las medias. Entonces, este es el objeto que a mí me interesa caracterizar. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Entonces me paro alrededor de la media, de la media, de la media teórica, que ustedes me dijeron que era 0.5, eh, y armo un intervalo, más epsilon y menos epsilon. Entonces, déjenme lo muevo acá. No quiero tirar esto. Entonces, atentos acá porque es igualito a lo de arriba. Ay, espero le bajo un poquito esto. Es que tengo muchas muestras, ¿no? Ahí se me va a demorar un montón. Configuramos como 1.000 muestras. Ok. Entonces, estas colas, ¿qué son? ¿Quién me explica? ¿Qué tenemos acá en esta distribución? ¿Esa es la distribución de qué? Cojamos a alguien la mansalva. Mansalva. Jesús Rojas, ¿está por ahí? Jesús. Sí, señor.
Listo. ¿Qué estamos pintando acá? ¿Esta es la distribución de qué? Em, Veámoslo no, acá. De las medias, ¿no? Mire que, ¿qué hacemos acá, Jesús? En esta línea, ¿qué hacemos? pues saca todas las medias o No, en esta línea, en esta de acá, ¿qué hacemos? Sacamos unas muestras, como acá, sí, ¿cierto? Mire, sample. Es igual, sacamos unas muestras. ¿Cuántas? N. Sacamos 50 muestras. ¿Listo? Entonces sacamos 50 ejemplos de alturas de personas. Listo. ¿Sí está ahí? ¿Sí lo tiene? Acá. sí, 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 sí. Y para cada una de esas hacemos lo mismo que hicimos abajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos acá? Ahí sí, ahí sí saca las medias, ¿sí? Ahí sacamos las medias, ¿cierto? Entonces yo hago un experimento de eso. Pero lo estoy haciendo 10.000 veces. Entonces yo qué tengo acá en este vector de acá. Pues todas las medidas que le salen. Todas las medidas que me salieron, ¿cierto? Y esas medidas naturalmente van a tener una distribución, ¿cierto? Sí, sí, Entonces señor. yo qué hice acá, qué pinte acá, la distribución de las medias. Ok. Sí, ¿Listo? señor. Entonces es la distribución de las medias. Entonces yo quiero, listo, gracias, eso es, no, pero no se vaya. Eh, Cuando yo pongo este epsilon de acá, yo quiero trazar en esa distribución qué valores están lejanos de la media y qué valores están cercanos de la media. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hago? Yo ya sé que la media de esos datos debe ser 0.5. Entonces yo voy a dar un intervalo, ¿cierto? Menos 0.3 o más 0.3. Y en esta región roja, ¿qué me quedaría, Jesús? ¿Qué me quedó acá? Cada una de estas cosas es el resultado de uno de los 10.000 experimentos que hicimos. ¿Qué me quedó ahí? Es lo que está pues más lejos del epsilon que pusimos, ¿no? Exactamente. Me quedaron muestras, me quedaron medias de muestras que son anómalas, Ujú. ¿cierto? Sí, señor. Entonces, el área de la figura roja, gracias Jesús, el área de la figura roja me está diciendo cuántas muestras anómalas yo esperaría obtener. ¿Qué significa que sean anómalas? Que se desvíen eh, un epsilon más o un epsilon o que estén por debajo de un epsilon de la media teórica, ¿cierto? Entonces, ¿eso por qué es importante? Porque con eso entonces ya puedo, yo ya tengo una forma de decir que es cercano y que es lejano. Entonces, como si quiero algo que sea muy, muy, muy cercano, yo quiero saber en ese experimento cuántas de esas medias estaban muy desviadas. Entonces, ¿yo qué hago? ¿Cambio qué? El epsilon, ¿cierto? Entonces, el epsilon me controla la calidad de mi aproximación. Si yo quiero cosas que estén muy cercanas, entonces, ¿sí ven? ¿Por qué quedó más rojito acá? Más rojo ahora y azulito acá. A ver, escucho ¿a quién escucho? A David Garzón. Pues porque hicimos el epsilon mucho más pequeño. Mucho más pequeño, ¿cierto? Entonces, al hacer el epsilon mucho más pequeño, yo me estoy preguntando cuáles fueron las muestras que me dieron medias muy anómalas. El epsilon pequeño significa que yo tengo, que yo estoy aspirando a que mi estimación sea muy, muy buena, ¿cierto? Entonces, con eso estamos modelando el hecho de que epsilon nos está diciendo qué tan buena es la estimación. ¿Listo? Ok, entonces, este numerito rojo es el número que queremos acotar. Queremos poner un número que nos acote este número de acá. ¿Ok? Entonces, ok, aquí estas cuenticas sirven para poder saber cuál era el área roja a la izquierda, cuál era el área roja a la derecha, y simplemente se suman las áreas. Entonces, ¿qué dice acá? Yo tengo aquí un intervalo, ¿cierto? Un intervalo que es mu más epsilon y mu menos epsilon. Todo lo que caiga acá fueron resultados de experimentos que estaban muy cerquita. Todos los que cayeron fuera de esta área, acá en esta área roja, fueron resultados de experimentos que cayeron muy lejos. ¿Listo? Pero el problema es exactamente el mismo que antes. Yo no tengo acceso a la distribución de las medias.
¿Por qué? Porque es que ni siquiera tengo acceso a las variables aleatorias, a cómo se ven las variables aleatorias, porque estaba hablando de una caja de personas desconocidas. Entonces, como tengo una caja de personas una caja a la que no puedo tener acceso, que es desconocida, perdón. Una caja que es desconocida y saco muestras de eso, y así las promedio, yo tampoco tengo acceso a esta función de distribución de probabilidad. Es exactamente el mismo caso de acá. Y yo quiero cuantificar cuánta área roja yo voy a encontrar. Si esta área roja es grande o esta área roja es pequeña. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace la desigualdad de Hopdin? La desigualdad de Hopdin nos acota ese número, esa área roja. Ok, entonces, ¿qué hace la desigualdad de Hopdin? Esto, quitemos esto porque ya no lo necesitamos, se me confunde. Acá. La desigualdad de Hopdin es una cuenta muy sencilla, que es esta de acá. 2 por e a la menos 2 por n por épsilon. Entonces, la desigualdad de Hopdin nos dice cuánta área roja yo puedo estimar que va a haber ahí. Entonces nos dice, esa área roja debe ser menor que 1.9. ¿Es cierto eso? La área roja que estimamos fue 0.78. ¿0.78 es menor que 1.9? Sí. Bueno, es una cota que está por encima. Pregunta. Pero, profe, disculpe, esa cota no funciona mucho, ¿no? Que siempre debe ser menor que 1. Pero es una cota. Sí, yo sé que siempre debe ser menor que 1, pero es una cota. Pero estamos empezando, ¿listo? Entonces, ahora empezamos a jugar, ¿listo? Entonces, supongamos que yo no soy tan estricto respecto a lo que considero un buen estimador. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo... un buen estimador sería un estimador que... bueno, aquí el épsilon sería lo que está entre 0.6 y 0.4. Entonces, 0.6 está por acá lejos y 0.4 está por acá. No existió ningún ejemplo donde eso se tenía. Entonces, la probabilidad de tener muestras medias desviadas, medias anómalas, es bajita. De hecho, pues con el experimento que hice es cero. Entonces, miremos a ver aquí qué pasa. Miren la cota. ¿Qué está diciendo Hopdin? ¿Quién me explica ese número? ¿Es útil o no es útil esa cota? Pues es un número muy pequeño. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es casi seguro que ¿qué? Que en este caso está entre 0,4 y 0,6. Que esté entre 0,4 y 0,6, exactamente. Que es casi seguro que esté no, pero no 0,4 y 0,6. Que esté entre el desconocido más 0, más 0,1 y el desconocido menos 0,1. Porque en realidad yo no tengo idea de que la media era 0.5. ¿Sí lo ven? O si quieren verlo como lo dijo el compañero. Es casi seguro que está entre 0,4 y 0,6. ¿Listo? Pero si ven que en este caso la cota sí tiene muchísimo sentido. ¿Por qué? Porque es que nos está diciendo que es casi cero. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que si yo considero que cercano es 0.1, más o menos 0.1 del mu, entonces sacar una muestra nos va a dar una estimación que es cercana o muy probablemente cercana a la media que yo estoy buscando. Ok, pero es que ustedes me dicen, pero es que 0.1 es el 10% del intervalo, ¿cierto? 0.1 es el 10% del intervalo, entonces usted está permitiendo un error, o usted tiene una tolerancia muy grande, ¿cierto? Entonces, si quiero estimadores que sean más cercanos, ¿yo qué debería hacer? Bajar el épsilon, ¿cierto? Entonces bajémoslo un ordencito de magnitud. Entonces, cuando lo bajo un orden de magnitud, las colas se hacen más grandes. Es decir, es más probable que haya muestras desviadas. Ah, bueno, y si es más probable que haya muestras desviadas, venga a ver qué nos dice Hopdin. Nos dice, es muy probable que haya muestras desviadas. ¿Cierto? ¿Sí ven la diferencia entre las dos cosas? Ahora,
Volvamos a ponerlo acá. Ya lo habíamos hecho. La cuota esta que habíamos puesto, vamos aquí 0.05 para que nos queden colas más pequeñas. Entonces, espere, si son más pequeñas. 0.1, 0.0, no, 0.1. Quiero cotas 0.4, así. A ver. Entonces, me van a quedar, no, 0.3. ¿Cuál es mi intención? Que las colas sean pequeñas. Que las colas sean pequeñas miren ese numerito, 0.001, ¿sí lo ven? Entonces, yo tengo un nivel de tolerancia respecto a la media que es, la media más 0.03 y menos 0.3. Entonces yo quiero saber qué tan probable es que cuando saque una muestra de esas, eso esté por debajo por fuera de ese intervalo. Entonces utilizo la cuota de Hoffman para eso. Y la cuota de Hoffman me dice, ¿usted está seguro que esos eventos anómalos van a pasar en un 33%? Así. No, es eso exactamente. Listo. Entonces, déjenme pongo esa cuota ahí. Pregunta del millón. Una pregunta buena es, supongamos que yo fijo este rango de tolerancia, que yo ya dije, bueno, si yo encuentro estimaciones que estén en este intervalo .47 a .53, entonces yo ya estoy contento. Entonces con el mu yo mido la calidad de mi intervalo, ¿listo? Pero todavía no he estudiado el efecto del n. ¿Listo? Entonces, el n es el número de muestras que yo saqué inicialmente, como lo que ustedes habían hecho. Entonces, ¿qué esperaría uno intuitivamente? ¿Qué pasa si saco 5 muestras? Si saco 5 muestras, muchas de esas muestras están desviadas. ¿Y qué dice Hoffman? Aquí hay una cosa con la normalización, ¿no? Te estoy haciendo la normalización rara, entonces por eso me está dando mayor que 0.9. Entonces es por una cuantía que estoy haciendo ahí abajo. Déjenme ver acá una cosa. Porque son probabilidades, no deberían haber dado más grande que ese valor, ¿no? Ahora sí, es por una cuenta que estoy haciendo con él. Pero bueno, lo que quiero que vean es lo siguiente. Si yo saco 100 muestras, voy a dejar fijo este epsilon de acá. O sea, yo ya tengo claro cuál va a ser mi rango de tolerancia para hablar de buenas o malas estimaciones. Ahora voy a jugar con el otro parámetro del problema, que es el tamaño del número de muestras que voy a sacar de la caja. Entonces, fijémonos acá. Si yo saco 100 muestras, miren cómo son las colitas. Me dio .82. Si yo saco, si me dejan sacar 1000 muestras, ¿cómo son las colitas? Más pequeñas. ¿Cierto? ¿Por qué eso pasa? ¿Por qué pasa eso? Porque hay menos variación, creería yo. Claro, porque entre más ejemplos tenga, recuerden que este es lo que me controla es cuántos ejemplos yo saco de la caneca que está afuera. Y a través de esos ejemplos yo puedo observar la distribución oculta. Entonces no es lo mismo observar la distribución oculta con 2 ejemplos, no es lo mismo ir a Bogotá y sacar a 2 bogotanos que ir a Bogotá y sacar 1.000.000 de bogotanos. ¿Cierto? Todo lo que yo calcule con más muestras pues va a ser una mejor forma de observar lo que está oculto. Entonces, este n también hace que las colas cambien. ¿Cierto? ¿Y qué me dice Hoffman respecto al n? Porque mira, aquí lo tiene. Respecto al n me dice que esta cosa va variando, ¿cierto? Entonces, mire, si el n es pequeño, me da una cota de 0.81, me da un área de 0.81 y una cota de 1.6. Lo voy a subir 2 órdenes de magnitud acá. Espero. Listo, entonces me da una probabilidad pequeñita, pero vamos a ver qué pasa con esto. ¿Qué me dice de esta área? Que es muy ¿qué? Pequeña. ¿Sí o no? Entonces, la desigualdad de Hoffman me dice las dos cosas. Me dice qué tan cercano estoy y me dice
Cuando tengo pocas muestras, el área roja que usted puede esperar es grande, y cuando tengo muchas muestras, el área roja que usted puede esperar es pequeña. Lo interesante de la desigualdad de Houghton, de hecho, ¿alguien me puede decir cuál es la distribución, qué distribución esperada tengo yo acá? Una normal estándar. Una normal, no es estándar, porque depende la media está dada por la media de la distribución que yo tenga ahí atrás, pero si es una normal, ¿ok? Entonces, esa forma tiene que ver es con la ley de los grandes números, y lo que en últimas estamos explotando por detrás de la ley de los grandes números. Pero lo que yo quiero que vean es que esto no necesariamente es obvio, que por ejemplo la dependencia acá sea de n y acá sea de epsilon cuadrado. Y ese es el tipo de cosas que son bonitas de esa cota. Listo, entonces, entendido lo que estamos haciendo, ahí les dejo esto para que jueguen. Entonces lo que estamos haciendo es cuantificando esa probabilidad. Entonces me da una cuenta que supremamente importante, esta cuenta de acá, me dice, mire, a lo más esta cosa va a ser 3 por 10 a la menos 8. Eso es re chiquitico. Entonces usted está muy seguro de que su valor, que es 0.50, va a estar en media más, ¿cuál era nuestro epsilon? 0.03 y media menos 0.03. ¿Cuál es la media? Usted no sabe, pero usted sabe que está casi seguro de que esta media que estamos ploteando acá, 0.50, va a estar en ese intervalo. Ya que está casi seguro de que no se va a salir de un intervalo que es pequeñito. ¿Ok? ¿Sí lo ven? De ese intervalo de acá. Ok, listo. Entonces ustedes podrían decir, pero eso está como raro porque es que usted lo hizo. ¿Lo entendieron o no? Entonces, necesito que entiendan que con epsilon yo miro la cercanía a la media que no conozco. Y esa cota debe depender naturalmente de n, que es la cantidad de muestras. Más muestras yo tengo, mejor observación tengo, entonces la probabilidad debería ser, esa cota debería ser más pequeñita. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿sí lo entendieron o no? Sí, no. ¿Sí? ¿No? Profe, yo tengo una duda ahí. Pregúnteme. Yo tengo la duda es por qué no estamos usando la media de las muestras que estamos sacando. Sí, O sea, la porque estamos estamos usando. diciendo es alrededor del parámetro desconocido, pero nosotros ya conocemos un parámetro, No, pero es que el que es la parámetro, media la de media no la todas las conocemos. medias. Pero esa no la conocemos. Bueno, esa la podríamos haber utilizado también. Y Sí, reemplazar esa la nuestra media podemos por eso. sacar. Entonces, es que lo que yo entendía era que nuestra media de lo que estamos sacando está, que ese epsilon se usaba para decir, esa media que estamos usando está cerca de la media desconocida. Sí. Eso es lo que estaba entendiendo desde ahí, solo que pues hasta el momento no hemos usado la media de las muestras que hemos sacado. Sí, sí la hemos La usado. media de las medias es, la media de las medias de Es las que la muestras. media de las medias la hubiéramos podido usar acá, ¿no? Reemplazar nuestro mu por la media de las medias. Lo que está diciendo usted es que este de acá es la media de las medias. Pero yo sé que la media de las medias es 0.5, entonces lo dejé fijo en 0.5. O sea, ahí no cambia nada. De hecho, la media de las medias no. O sea, recuerden, Pues, es la media de las desconocido. medias ahí no sería, ¿no? La media de las medias, no. En esta probabilidad no sería, ¿no? No, 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 De no. mi Esta es la. Esta es Ese la. puede ser un posible parámetro, ¿no? O sea, puede ser un posible estimador. Sí, este es uno de los posibles estimadores. Esto es una variable aleatoria y esto es un número. Uno solo. O sea, no conocemos nu, pero sí conocemos nu. Exactamente. Ese es el punto. No conocemos mu, pero sí conocemos mu. ¿Cómo lo conocemos? Muestreando y sacando el promedio. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Para saber qué tan cerca estoy de mu. ¿Qué significa que estoy cerca? Que estoy en una ventana mu más epsilon, mu menos epsilon. Eso es. Pero si es la belleza de eso, la belleza es que usted puede decir algo sobre mu sin conocerlo, solamente sacando muestras de la distribución. Y puede tener una idea cuantitativa de qué tan bueno es su estimador, que es esta probabilidad de acá. ¿Sí ven? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Y ese era todo el asunto cuando empezamos la semana pasada, y era que esto sí nos ayuda a decirlo de manera más cuantitativa, esa idea de
yo puedo caracterizar algo sin necesidad de verlo, solamente accediendo a muestras aleatorias de ese algo. Eso es esa es la idea detrás de esto. Pero resulta que yo lo hice para las uniformes. Pero yo le dije que eso debía servir para cualquier distribución oculta. Entonces supongamos que ya no tenemos las uniformes, sino que tenemos una canica con balotas rojas y verdes. ¿Listo? Entonces, yo tengo una canica con balotas rojas y verdes. Esta es una distribución binomial. Un solo ensayo. Aquí digo qué tan cargada está las bolas rojas y las bolas verdes. Entonces, yo, por ejemplo, puedo decir que las bolas rojas y las bolas verdes están cargadas un 0.5. ¿Puedo hacer eso? Sí. Y saco un número de muestras. ¿Listo? Entonces, la distribución teórica de esta distribución de probabilidades es 0.5. La puse acá y la puse acá. Entonces yo puedo volver a hacer la misma cuenta. Nótese que esta cuenta es diferente porque ya no estoy sacando muestras de un uniforme, sino estoy sacando muestras de un binomial. Pero es igual en el sentido de que yo no tengo acceso a la canica que está fuera de mi estudio. O sea, ahora la canica me la cambiaron y ahora es de binomial. Pero la estrategia sigue siendo la misma. ¿Cómo yo estimo la media? A partir de las muestras. Pues saco las muestras y ¿qué hago? Las promedio. Entonces yo puedo estudiar la distribución de esas medias. Igualito que hice antes. Entonces yo puedo volver a hacer mis cuentas acá. Puedo estudiar la distribución de mis medias. Un poco. Bueno, puedo volver a estudiar la distribución de las medias. Y puedo decir, bueno, las medias, puedo decir, con el epsilon puedo decir qué tan bueno es, qué estoy considerando como bueno, qué estoy considerando como malo. Entonces, así por ejemplo. Ahí voy a ser súper permisivo, creo. Ahí ¿dónde está esto? Acá. Voy a bajarlo un poco. Ahora esas colitas me quedan muy bonitas. Pero bueno. Miren las colitas acá. ¿Listo? Entonces yo quiero una idea de nuevo de esto de acá. ¿Y qué me dice la desigualdad de Hopkins? O sea, recuerden que lo que hicimos acá fue decir, bueno, voy a sacar 100 muestras de esta cosa de acá. Voy a considerar cercano que esté dentro de un rango de más o menos 0.1 de la media. Y ahora simulé, saqué 10.000 veces muestras de 100, hice las medias y esto fue lo que me dio. Ok, ¿listo? Entonces, la desigualdad de Hopkins me da una cota para esta área roja. Y debería funcionar. Esta probabilidad debe ser menor a 0.27 y efectivamente es menor a 0.27. ¿Listo? De nuevo, si fijo este valor de tolerancia para indicar que es un buen indicador, valga la redundancia, lo que puedo hacer es hacer esto, aumentar el número de muestras. Al aumentar el número de muestras ya la probabilidad se hace más pequeñita, pero la desigualdad de Hopkins me refleja que la probabilidad se hizo más pequeñita. Funciona. Y funciona también que no necesita, y funciona muy bien, y de hecho es muy bacano porque no necesita saber que por detrás había una binomial, ni necesitaba saber la media. Solo necesitaba saber cuántas muestras se había sacado yo, el tamaño de las muestras, que en este caso eran 1000, y un parámetro que me indicara qué tan cercano era. ¿Listo? Y también me lo sé con alturas. Entonces supongamos que tenemos personas, ustedes allá al otro lado, están en el salón. Entonces la media de ustedes es 1,60, ¿cierto? Entonces yo puedo, haciendo mis cuenticas de Monte Carlo, yo puedo tener una idea de qué tanto es de cuál es la distribución de las medias que saco al sacar un conjunto de ejemplos de las alturas de ustedes en el salón. Entonces, este epsilon, ¿cómo lo fijarían ustedes? ¿Lo dejan en 0.1 o cómo lo fijan? ¿Qué significa 0.1 ahí? Para el ejemplo de las alturas. Un poco muy grande, ¿no? Yo lo dejaría en 0.05. Pero 0.1 significa... ¿Como un centímetro? Sí, eso. Entonces, eso es lo que quiero que vean.
que eso está en las unidades de lo que yo estoy estudiando. Entonces, por eso no es una normal, no es una, ¿cómo es? Una normal estándar, sino que está en las unidades de lo que yo estoy estudiando. Ese punto 1 está diciendo que solo estas muestras azules las voy a considerar de buena calidad, solo esas. A ver, punto 3. Bueno, con punto 3, solo estas muestras las voy a considerar de buena calidad. Entonces, estas son de mala calidad. ¿Ok? Y la desigualdad de Hoffman igual aplica. Entonces, aquí estoy haciendo algo raro. Número de muestras, el epsilon. Aquí tengo una cuenta rara con esta, porque esta área no da .89. Toca revisar. ¿Listo? Ahí les dejo de tarea. Pero la cuestión es que... ya sé dónde está. Listo. Acá. Ajá, le pegué. Atentos acá. Y esperen acá porque tengo algo raro también. Saco una muestra. Aquí hay algo raro. Bueno, los otros ejemplos no había problema. Aquí cuando cambio de escala lo estoy mirando, yo lo corrijo y lo reviso. Pero bueno, ese es el espíritu de lo que hace la desigualdad de Hoffman. Me preocupaba que nosotros no entendiéramos bien qué era lo que estaba pasando, pero creo que después de darle tantas vueltas y la simulación nos puede ayudar. Entonces, ¿para qué nos sirve? Para poder saber qué hay detrás de la puerta y estar seguros de que tan cercano lo que nosotros estimamos que hay detrás de la puerta está realmente a lo que está detrás de la puerta. Entonces, si bien como lo que hacemos es sacar una muestra, esa muestra es aleatoria y nos podría, y por casualidades de la vida, nos podría dar, no nos podría reflejar qué es lo que está pasando por detrás. Eso es lo que vamos a llamar eventos malos. Entonces no podemos garantizar que con la muestra vamos a poder siempre caracterizar nuestro fenómeno. Sin embargo, en el sentido probabilístico sí lo vamos a poder hacer, que es básicamente las colitas de la distribución que estábamos hablando acá, estas colas rojas. ¿Listo? Entonces, eso nos llevaba al concepto, nos decía bien, no es posible, pero es probable. Y lo que cuantificábamos acá era malos eventos. ¿Qué son malos eventos? La probabilidad de que yo tenga un nu que esté que esté fuera del intervalo mu menos epsilon y mu más epsilon. ¿Listo? Y lo que nos da la desigualdad de Hoffman es una cota para esa probabilidad. Habíamos visto, que ya lo miramos en las simulaciones, que cuando n se incrementa, la probabilidad de eventos malos se decrementa. Cosa que es muy lógica, porque pues entre más muestras saque, pues mejor estoy caracterizando la caneca que está allá atrás oculta. La otra cosa que habíamos visto, que vimos ahorita, es que cuando yo hago que el epsilon sea pequeñito, soy mucho más estricto respecto a lo que considero una buena estimación. Porque este intervalo alrededor de mu se hace más chiquitico. Y si se hace más chiquitico, pues la probabilidad de que los eventos, la probabilidad de tener eventos malos, de tener estimadores malos, se aumenta. ¿Listo? Es eso. No es más que eso. Listo, entonces eso nos llevaba al concepto de probablemente aproximadamente correcto. Ya lo de aproximadamente sabemos porque no podemos dar garantía, perdón, lo de probablemente es porque no podemos dar garantía de que eso va a pasar, pero sí podemos acotar esa probabilidad. Lo de aproximadamente se refiere a esto de acá, porque nos da una noción cuantitativa de qué tan cercano está. Y pues correcto es que caiga, que aquí estamos caracterizando malos eventos, pero implícitamente estamos caracterizando buenos eventos. Y buenos eventos es cuando mu se parece mucho a no. Bueno, al revés, cuando mu se parece mucho a no. ¿Listo? Y lo interesante es que esa cuota no dependía de ninguna manera de la distribución que estuviera atrás. Y si no depende de ninguna manera de la distribución que esté atrás, pues yo la puedo usar independiente de la distribución. Solo que sí tengo que asumir que es una distribución. ¿Listo? Entonces, ok. Y a esto nos había llevado a PAC. Listo. Entonces, eso yo sentí que había quedado
flojo, por lo menos en mi cabeza no había quedado tan claro. Y creo que ahora sí ya con eso podemos otra vez volvernos acá. Entonces, ahí quedó esa simulacioncita para que le echen una mirada y jueguen con eso. Entonces, ¿cuál es el modelo ideal? El modelo ideal de aprendizaje teníamos esto de acá. eh, y ahora tenemos una forma de descubrir parámetros de distribuciones de probabilidad solamente con muestras. Y una forma de saber qué tan buena es esa estimación, que es nuestra cota de Houghton. Entonces, habíamos planteado esta analogía, nosotros no sabemos qué era nu, pero podíamos sacar muestras de esta caja de acá, perdón, que era mu, y podíamos sacar muestras de esa cosa de acá y saber qué era, para calcular una media de esas muestras, calcular este nu, y este número nos decía cuál era la probabilidad de que esto fuera una mala estimación. Mala en el sentido de que estuviera fuera del intervalo centrado en nu, menos epsilon y más epsilon. Ok, listo. Entonces, eso por ejemplo lo podíamos utilizar para descubrir eh, cuál era qué tan cargada estaba una moneda. ¿Por qué? Una moneda, cuando está cargada, pues yo puedo asumir que hay una distribución de probabilidad que está por detrás, ¿cierto? Entonces puede estar más cargada en cara que en sello. Entonces, a mí me interesa saber qué tanto está cargada en cara o en sello. Entonces, a mí me interesa saber este mu. Pero supongamos que allá, vamos a poner a alguien allá atrás. Supongamos que David Pedraza tiene una moneda por allá cargada. Entonces, eh, cada que hacemos una apuesta, David saca su moneda y la lanza y por casualidades de la vida, David siempre gana, o la mayoría de las veces gana. Entonces todos los que apostamos con David empezamos a sospechar y así, este David tiene la moneda cargada. Pero a mí me da como pena decirle, oiga David, présteme esa moneda que la voy a llevar a un laboratorio para saber si está cargada o no. Pero sin embargo, a David le gusta jugar mucho, entonces yo puedo jugar con él varias veces con la moneda. Entonces yo puedo decirle, David, venga, jugamos al juego de que usted lanza la moneda y me dice los resultados. ¿Listo? Entonces, la estrategia más obvia es decirle a David, venga, hermano, eh, eh, lánceme la moneda un número n de veces, ¿ok? Y yo anoto los resultados. Y puedo calcular, por ejemplo, la fracción de veces que cae cara. Y entonces yo con ese número voy y le digo, David, mire, el 79% de las veces cayó cara, usted me está timando con esa moneda. ¿Cómo se defendería David? Me lanzaría otras 100 veces, a ver si funciona. No, David puede decir, hermano, es que esto es una moneda y esto es aleatorio, ¿cierto? Entonces de las 100 veces que se lanzaron, 79 veces cayeron. ¿Ah, yo qué culpa tengo? Así es la aleatoriedad. Eso podría ser, ¿cierto? David puede volver a lanzarla 100 veces, pero si David tiene la moneda cargada, él no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque me está dando datos adicionales para soportar mi hipótesis. Mi hipótesis es que David me está engañando. Entonces David lo que puede argumentar es, como eso es aleatorio, de las 100 veces que se lanzaron, 79 em, pudieron haber sido cara. ¿Y yo qué hago? ¿Yo qué le digo después? Me voy todo aburrido y le digo, uy, no, ¿sí ve? ¿Qué hago? ¿Cómo me defiendo yo? ¿No pueden defenderse? Pues yo le diría que la lanzara más veces. Bueno, ¿y qué? Pero es que él puede seguir usando el mismo argumento. Pero tiene que quedar por debajo de la cota que miramos, ¿no? Y él tiene el punto, ¿no? Venga, David, es que me eché una semana probando una cota. Explícame el argumento, Daniel. Pues, o sea, si
hay aleatoriedad del evento y puede caer, como muchas veces, el resultado que favorece a David. Sí, Pues la cuota que miramos ahorita dice que máximo la desviación que se puede tener es eso, lo que miramos, menor o igual a 2 a la de a la era. 12 a la 2. Listo, pero entonces, cómo usted le argumenta a David sobre este epsilon? ¿Qué le dice? Usted le puede decir algo Bueno, así como, ahí hermano, yo no voy a creer. Pero si eso fuera cierto, entonces yo le voy a dar un chance a usted, como un intervalo de confianza. Le voy a decir más o menos 5%. Le voy a dar como un rango para que eso pase. Más o menos un 5%. Eso debería estar, si la moneda no estuviera sesgada, eso debería estar más o menos en un 5%. Es decir, si no estuviera sesgada, la probabilidad sería 0.5, 0.45 y 0.55, ¿cierto? sí, más o menos. Listo. Entonces, ahora sí, ya tiene como una idea cuantitativa, ese es ese epsilon, ¿no? Ya tiene como una idea cuantitativa de ese rango, ¿no? Le está dando un chance a David. Y ahora, Sí, señor. listo, pero ahora ¿qué dice? Ah, pues aquí se tiene ese rango. Ujú. Ya tiene un epsilon, 5.5%. Bueno, 5%. 0.05. No, pues ahí sería mirar como las muestras que yo saqué y ver si efectivamente, pues, como que aciertan ese rango que me dio, ¿no? A usted le dice a David, venga hermano, empieza a lanzar la moneda más veces. Láncela 100 veces. Entonces, usted calcula esta cota y le dice la probabilidad de que su observación, es decir, 79 veces de 100 haya salido, esa probabilidad debe ser menor que esto. Sí. Naturalmente, entre más grande sea la cantidad de muestras, más que, más pequeña va a ser Menor. esta probabilidad. Eso es lo que dice. Entonces usted le dice, ahora sí tiene sentido decirle a él, láncela más veces. Porque usted la lanza más veces y está incrementando el n. Al incrementar el n, esta probabilidad se va a hacer más pequeña. Entonces usted le hace un grafiquito y le dice, mire, si ve, a medida que usted lanza más muestras, la probabilidad se hace más pequeña. Si ve que cuando yo calculo la media de sus valores, de sus resultados, la media de sus resultados le dio 0.79. Si le dio 0.79, yo le voy a dar un chance del 5% de que haya equivocación. Entonces sería la probabilidad de que los datos estén fuera de 0.79 menos 5, ¿cuánto sería? 0.74 y 0.84, algo así. Sí, 0.74 y 0.84 precisamente. Yo le voy a dar un rango ahí, le voy a confiar en que la moneda es aleatoria, pero le voy a dar un rango, que es ese epsilon. Si usted lo lanza más veces, esta probabilidad se hace cada vez más pequeña. Si ve, eso no está cerca de 0.5. Si no está cerca de 0.5, ¿qué es lo que usted esperaría para una moneda, digamos que fair, justa? David le está metiendo los dedos a la boca. Entonces, traten de armar el argumento y verá que tiene mucho sentido. Solo que tiene que convencer a David de que esto está bien hecho, ¿no? Pero como David ya estuvo en el curso, entonces se supone que ya entiende que esta cota se tiene. Pero ese es el sentido de poder descubrir. Y en ese caso estamos, digamos que, falseando el argumento de David con esto de acá, porque esto de acá es más cuantitativo. Pero bueno, entonces, ¿para qué nos sirve eso en la práctica? A nosotros nos va a servir para descubrir la proporción de bolas rojas que hay dentro de la canica a la cual nunca vamos a poder tener acceso. Y además de eso nos sirve para saber esa proporción que sacamos con ese número que calculamos con una muestra, este nu de acá, qué tan probable es que estés cerca o lejos, como dice acá, de la media a la cual nunca, la media que es desconocida. Entonces, ok, listo. Entonces lo que hicimos en ese momento fue decir, bueno, ya tenemos una herramienta que nos permite descubrir, y llamemos esa palabra descubrir, llamémosla generalizar, el valor de nu desde mu desconocido.
y nos dice la probabilidad de que eso sea bueno o sea malo, dependiendo de cómo lo lean, de que esa estimación sea buena o sea mala. Entonces, para aplicar en el problema de aprendizaje, lo que hicimos fue decir, armamos una analogía, dijimos, la caneca tiene una cantidad desconocida que es mu, y la tarea de aprendizaje es aprender una función desconocida que es f. Entonces, hicimos aquí algo que fue bastante raro, pero igual lo hicimos, y fue decir lo siguiente. eh, Vamos a asumir que la caneca está allá, y la caneca es la que tiene la caneca nunca voy a poder tener acceso, la caneca tiene una distribución de probabilidad. Entonces, yo le puse una distribución de probabilidad a una caneca que tiene las muestras X. Y literalmente las coloreé utilizando. A ver, porque se me pierde nada. Recuerden que lo que yo tengo son ejemplos de estas muestras. Y lo que yo cojo es una hipótesis. Supongamos que cojo una hipótesis. Entonces, esa hipótesis puede coincidir o no, o sea, predecir o no de manera correcta las etiquetas para un X. Entonces, yo voy a colorearlas, voy a hacer un ejercicio que es bien sencillito. Si la hipótesis predice bien X, la voy a colorear de verde. Voy a colorear la X de verde. Si la predice mal, la voy a colorear de rojo. Entonces, yo voy a entender al H como una moneda. Una moneda que colorea de rojo si predice correctamente la muestra X minúscula, o colorea en rojo si predice incorrectamente la muestra X minúscula. Entonces, ustedes pueden entender el clasificador no como una función, sino como un mecanismo para colorear muestras, colorear X correctamente o incorrectamente. ¿Listo? Entonces, ahí ya montamos una analogía. Entonces, un buen H sería un H donde no hayan bolitas, ¿qué? Un buen H sería un H que coloree las bolitas, todas de qué color? De verde. Verde. De verde, ¿cierto? Y un mal H sería, o el H peor que podemos seleccionar es uno donde todas las bolitas se coloreen de qué color? Rojo. De rojo. ¿Listo? Ok, la tenemos. Entonces, ahora sí podemos plantear el problema en términos de lo que ya aprendimos. O sea, un H que colorea bolitas, un H que colorea las muestras correctamente, o que clasifica correctamente, salen verdes, que clasifica incorrectamente, salen rojas. Entonces, yo ya sé cómo descubrir la proporción de verdes y de rojas, solamente observando muestras de las bolitas, porque eso fue lo que acabamos de describir con la desigualdad de Hubble. Entonces, ¿yo qué hago? Saco muestras de esa caneca y promedio. ¿Listo? Entonces, tengo muestras de la caneca rojas y verdes, saco muestras de la caneca, ¿cuántas? N muestras, y promedio. Entonces, cuando promedio, supongamos que estas son ceros y estas son unos, entonces yo estoy calculando la fracción de muestras correctamente clasificadas. Bueno, si estas son unos y estas son ceros. Entonces, si promedio todas estas cosas como unos y estos como ceros, pues me sale la fracción de muestras correctamente clasificadas. ¿Listo? ¿Yo a qué quiero tener acceso? Quiero tener acceso a qué tan, a cómo se comporta la función h en un conjunto de muestras a las que no tengo acceso, a un X que no tengo acceso. Eso sí lo puedo hacer. Yo puedo intentar caracterizar el desempeño de H, que en últimas es desconocido. ¿Por qué es desconocido? Porque el X es desconocido. Pero el hecho de que el X sea desconocido no quiere decir que yo no pueda caracterizar H. ¿Por qué? Porque si X es desconocido, eh, H es desconocido, pero si yo puedo muestrear las bolitas, yo puedo decir algo sobre ese parámetro desconocido. Entonces, es igualito en el otro lado.
Si quieren, olvídense, vuelvan otra vez al ejemplo de las bolitas. Simplemente pintamos acá, lo que estamos tratando de encontrar o de caracterizar es el desempeño. Piensen en el desempeño como saber cuántas bolitas, la fracción de bolitas rojas voy a encontrar, o la fracción de bolitas verdes, como lo quieran ver. Eso llámenlo nu. Ustedes nunca van a poder tener acceso a nu porque eso es desconocido. Lo máximo que van a poder hacer es tener acceso a un B. ¿Qué es un B? Pues coger las muestras y colorearlas de acuerdo a su H. Y con la desigualdad de Hofding pueden decir qué tan probable es que la estimación de desempeño que ustedes tengan esté cercana a la estimación de desempeño teórica. Y eso está acotado por este número de acá. Entonces, lo que estamos diciendo es que la estimación del desempeño de un desempeño desconocido, porque es desconocido, de H, basado en la fracción podemos hacer la estimación del desempeño, de un desempeño desconocido de H basado en la fracción de muestras correctamente clasificadas. Entonces, el asunto acá es que, ¿alguien me puede decir por qué este mu es desconocido? Porque estoy hablando mucho y no los escucho a ustedes. ¿Por qué ese mu es desconocido? ¿Qué es ese mu? Porque no sabemos de qué tipo de población viene la muestra. La muestra. Pero para que esto funcione tenemos que asumir que esa población tiene una distribución de probabilidad. ¿Listo? Entonces, eso anotémoslo por ahí en algún lado. Listo. Entonces, como no sabemos de qué tipo de población viene, no sabemos los parámetros de la población y no sabemos cómo se va a comportar H en mu. Pero lo que sí podemos hacer es coger alguna muestra de la población y ver cómo en esa muestra H se comporta. Si hace bien su tarea, verde, o si la hace mal. Si clasifica bien o clasifica mal. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces resulta que eso que acabamos de construir es bien útil porque ya nos habla de evaluar el desempeño realmente nos está hablando sobre el desempeño de una hipótesis en un espacio al cual yo no voy a tener acceso. Solamente estamos hablando del desempeño de una hipótesis. Nos está diciendo qué tan probable es que el desempeño que usted observe sea bueno o sea malo. Esté en el área roja o en el área azul. Ok, pero atentos acá porque una cosa es evaluar el desempeño de una hipótesis y otra cosa es el aprendizaje. Entonces volvemos a lo que habíamos estudiado antes. Cuando nosotros evaluamos el desempeño, esta cosa de acá está asumiendo, acá, que nosotros tenemos un H y fijamos ese H y pintamos las bolitas de acuerdo a si clasificó bien o clasificó mal ese H. Pero en aprendizaje queremos algo diferente. En aprendizaje tenemos diferentes Hs y queremos escoger de esos Hs aquel que me dé el mejor desempeño. Entonces, lo que logramos hacer acá con la desigualdad de Hofding es verificar si mi estimación es buena o no. El desempeño de una estimación H fija. Pero en aprendizaje es distinto. ¿Qué quiero hacer de un aprendizaje? Díganme ustedes. ¿Por qué es diferente? Quiere predecir, ¿no? Adivinar técnicamente. Sí, pero, a ver, porque yo aquí ya digo verificación, porque dado un H y unos datos, yo puedo saber si el desempeño que tengo es cercano. Bueno, yo puedo descubrir qué tan sesgada ha estado la moneda. ¿Yo qué quiero en aprendizaje? En aprendizaje yo tengo muchas monedas diferentes, tengo muchos H distintos, y yo quiero el H con el mejor desempeño. Entonces es diferente, ¿no? Ya no solo hay una moneda, sino hay varias monedas. Y yo quiero la moneda que esté más sesgada hacia dónde. O yo quiero o quiero el H que me sesgue los elementos de la caneca más hacia dónde. ¿Hacia los rojos o hacia los verdes? Hacia los verdes. Hacia los verdes, ¿cierto? Eso es lo que quiero. Entonces, lo que digo acá es que esta hipótesis me los deja todos iguales. Esta hipótesis me los sesga más hacia las caras. Está más hacia las caras. Está mucho más hacia las caras. Está muchísimo más hacia las caras. Yo quiero, por ejemplo, esta de acá. Ok. Y quiero tener una idea de qué tan probable es que esta hipótesis haga su trabajo. De seleccionar esa hipótesis. ¿Listo? Entonces, el aprendizaje no es tratar una hipótesis, una sola hipótesis, es
Bueno, pero el aprendizaje no consiste en evaluar una sola hipótesis. El aprendizaje consiste en, en escoger de conjunto de hipótesis aquella que esté más sesgada hacia lo que yo quiero. Cuando yo trabajo con una sola hipótesis, estoy hablando solamente de verificar. ¿Listo? Entonces, ok. Entonces, nos tenemos que pasar a este setting de acá, a esta configuración. Entonces, atentos acá porque es sencillo, pero conceptualmente es interesante. Ahora las hipótesis, lo que yo estoy observando de las hipótesis son sus desempeños. O sea, ya no estoy pensando en la relación funcional entre el X y el Y, sino estoy pensando en qué tan bien funciona. ¿Listo? Entonces, a mí me gustaría saber qué tan bien funciona la primera hipótesis eh, en la población a la que no tengo acceso. La segunda hipótesis en la población a la que no tengo acceso. Hasta la hipótesis K en la población a la que no tengo acceso. Quedamos en que el aprendizaje era seleccionar la hipótesis donde yo tuviese garantía de que hubiesen pocos rojos, es decir, muchos verdes. ¿Listo? Pero tengo este setting de acá, esta configuración que es diferente. Entonces, un escenario de múltiples hipótesis. Entonces, de nuevo, lo que hacíamos, lo que nos permite la desigualdad de Hofding es decir, el desempeño en la población desconocida es mu1. Yo puedo sacar una muestra y calcular un desempeño promedio en la muestra. Y Hofding me dice de qué tan buena calidad es este desempeño. ¿Listo? Atentos acá porque una vez yo selecciono H1, yo puedo usar Hofding para esto. Una vez yo selecciono H2, yo puedo usar Hofding para saber cuál es el desempeño promedio para esta hipótesis. Entonces, la hipótesis colorea las bolas de manera distinta. Eso quiere decir que en la población hay un desempeño promedio que es desconocido, pero yo puedo sacar unas muestras de eso, calcular el promedio de esto y me da un B2 y Hofding me dice qué tan bueno es este estimador es B2. Y Hofding me lo dice para cada una de estas. ¿Ok? Hasta ahí lo tenemos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué es aprendizaje? Una pregunta. Dígame. Se supone que ahí las hipótesis son como un tipo de funciones, ¿cierto? Sí. Como un espacio de parámetros. No, cada hipótesis es una función. Es una función y la desigualdad de Hawking está definida sobre una cantidad de samples, Sí. de muestras. ¿Cómo hacen entonces para aplicar esa exponencial ahí? Si el b acá es como una función y el n al otro lado es un número. Es que es ese truco de acá. Usted no piensa en H, sino usted piensa en la acción de H sobre los elementos de la población. Entonces, H sobre los elementos de la población. Deme un segundito, por favor. ¿Sí, no? El niño necesita un archivo que tiene ahí, algo del ecosistema. Deme un segundo, le tengo que enviar aquí una cosa. ¿En qué? Es de Language. Del 24 de marzo, dice. Yo lo trabajo. Algo de la sabana. ¿Será eso? ¿Estaría Manuel? Voy a abrir ese que dice tarea Manuel. ¿Dónde está? Profesor, tiene el micrófono abierto. Bueno. Tengo que enviar una cosa a mi hijo. ¿Qué pasa? Ya vamos. El que dice tarea Manuel, háblalo a ver si ese es. Del 24 de marzo. Ay, pero yo qué culpa tengo también.
¿Qué es eso? ¿Está grabando? No, eso es otra cosa. Es algo de qué? Del ecosistema, de sabana y eso. Usted le miró. Usted le miró eso. No, eso no es. Espera, a ver si bien. Mire, ¿no es? Descripción del ecosistema, sí, mire este. Pero es el language, dice ahí. Sí, es language. Por favor, De tundra es. sí, sí. Listo. Mándese. Venga, pero por favor. Pero yo le dije que él tenía eso. Ok, ya volví. Listo, entonces esperen ahí porque ahí es donde está la clave del asunto. Yo lo que voy a hacer es evaluar que también funciona el H y, y no tiene que ver con la forma de H. Entonces, para saber qué también funciona el H, yo comparo las predicciones que hace H con lo que debería haber dado, que es lo que me da F. ¿Me escuchan ahí? Vuelve, acá. Señor, Entonces, cómo yo uso la desigualdad? Yo tengo una población que es desconocida, pero yo esa población la puedo muestrear. Entonces saco un pimponcito de estos y lo muestreo. ¡Pat! Y le pongo un color. Ese color lo pongo dependiendo de si se clasificó correctamente o incorrectamente. Entonces, como saco n muestras, pues la muestra que yo tengo es finita y ya puedo utilizar la desigualdad de Hopf. Por eso hacemos esta transición acá. Entonces, un H diferente, pues me va a dar un H diferente, posiblemente me da una distribución de colores diferente. La distribución de los colores es la distribución del desempeño de H. ¿Sí? ¿Sí entendieron o no? Realmente yo no estoy viendo, yo lo que estoy viendo es cómo funciona H a ver, póngalo, pénselo de otra manera. Ustedes tienen una población allá de X, ¿cierto? Que es desconocida. ¿Listo? La población de toda la gente del banco. ¿Sí? Entonces ustedes tienen dos reglas diferentes para poder, una regla para poder asignarle préstamos o no. ¿Listo? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? sí. Listo, entonces, ¿ustedes les gustaría saber qué tan bien funciona esa regla desconocida en la población, esa regla, perdón, o las reglas en la población del banco que es desconocida? Esa es una pregunta lógica, ¿cierto? ¿Qué tan bien funciona mi hipótesis? ¿Qué tan bien funciona el algoritmo que tengo? ¿Sí o no? Sí. Listo, pero resulta que hay un problema y el problema es que la población es desconocida. Entonces, ¿uno qué puede hacer? Trabajar con los mismos datos que uno tiene, ¿no? Sí, entonces yo saco una muestra de la población. Entonces saco a uno, saco a A. Y uso la regla que yo tengo sobre A. Entonces calculo H de A. Y lo comparo con los datos que yo ya tenía. ¿Listo? Entonces, si H de A me lo clasificó correctamente, es decir, si la regla dice, asigna el préstamo. Bien. Y en mis registros históricos decía, la asignación del préstamo fue exitosa. Entonces, yo lo pinto como verde. Listo.
Pudo haber pasado que mi regla dijera no le asigne el préstamo cuando fue exitosa. Entonces yo lo asigno como rojo. Yo pinto esa bolita como rojo. O pudo haber pasado eh, que yo dije asignen el préstamo y esa persona salió mala paga. Entonces igual lo pinto como rojo. Entonces, estas bolitas rojas son equivocaciones en los dos sentidos. Y las bolitas verdes son ejemplos de clientes donde mi regla funcionó bien. ¿Listo? ¿Se lo imaginan? Sí. Sí. Ok. Entonces, es el mismo ejemplo de la caneca detrás del cuarto. Entonces, uno quiere saber cómo es la distribución de las bolitas rojas y verdes, cuál es la distribución de los errores en una población desconocida. Entonces, lo que yo hago es sacar algunas de esas, algunos ejemplos de errores. Entonces, ejemplos de rojos y ejemplos de verdes. Entonces, qué me da la desigualdad de Hopdin? Pilas que hasta ahí ya me olvidé de la regla. La regla simplemente la utilizo para colorear las bolitas a los clientes. Entonces, lo que me dice la desigualdad de Hopdin es, pues, si usted calcula el promedio de esas bolitas, em, el promedio de esas bolitas es un estimador del desempeño en la población de su regla. ¿Cierto? Y además le dice a uno qué tan buena es la estimación, en el sentido de lo que acabamos de discutir. ¿Qué tan buena es esa estimación? Dependiendo del tamaño de ejemplos con el que usted haya hecho la tarea de colorear las bolitas. ¿Listo? Entonces, ahí el H realmente no importa. Ahí lo que estamos haciendo es caracterizando el desempeño en la población desconocida. ¿Sí? ¿No? Sí, señor. Eso se hace a través Dígame. eso se hace como a través de una especie de parámetro que identifique nuestra función, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso un clasificador. Sí, o sea, Se arma como un parámetro que identifique el clasificador y uno lo que hace es Hopdin con eso. no, venga, uno tiene un parámetro que identifica el clasificador. El clasificador no es más que una regla que dice asignen el préstamo o no. Y uno lo que hace es literalmente sacar una muestra de la población, una muestra aleatoria. Y dice, con mi clasificador, ¿hice la tarea bien o hice la tarea mal? O sea, no confundamos lo que teníamos antes. Antes teníamos como una regla. Ya no estamos en el problema de saber cuál es la estructura de ese clasificador. Ya no queremos que viva en un espacio de las rectas, nada. Estamos hablando de clasificadores. En abstracto, una regla que asigna 1 o menos 1, se acabó, a un X. Entonces, esa regla puede tener un desempeño en una población. Entonces, lo que yo hago es mirar cuál es el desempeño en una muestra de la población.